mucho para desarrollar, lo que dejó en materia política y lo que continúa dejando. No se termina, no se termina, no se termina. Gaby Ventura, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Héctor? Buenas noches para usted, para quienes están del otro lado. Bueno, bien lo mostrabas vos, esas marchas van en correlación, y lo contabas, ¿no? Que cuando ocurrió la de Villa María y nos encontrábamos ayer en la plaza y en la marcha iniciando formalmente en el rectorado de la UNBM, veníamos de conocer minutos antes una decisión. De hecho, la convocatoria a UTN para llegarse al rectorado era a las 17 y muchos ya se encontraron allí cuando se enteraron. Y también nuestro Consejo Superior, vi algunas imágenes que compartió la decana Daniela Dubois, estaba sesionando el Consejo Superior en el rectorado cuando se votaba y se enteraban de esta buena noticia, que no fue el único de los rechazos que se dio en el día de ayer a los vetos del presidente Javier Milei, porque también se rechazó la emergencia pediátrica, lo que conocemos como la ley Garrahan. Vamos a ver los dos momentos de los rechazos porque los números son muy contundentes. Vamos primero con el de la emergencia pediátrica. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Diputada Bachey, el sentido de su voto. ¿Abstención? Sí. Abstención. Diputado Basterra, el sentido de su voto. Positivo, presidente. Positivo. Diputado Leiva. Positivo o negativo, diputado. Presidente, No, diputado, por los niños y jóvenes de mi patria, no le voy a las permitir, coimas de Karina. Diputado, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? El voto del positivo del diputado Leiva. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Contundente. Contundente lo que ocurrió en emergencia pediátrica. Esto se comunica al Senado de la Nación. En un ratito te cuento porque hoy también se rechazó otro decreto. Pero vamos a ver el tema que nos ha ocupado en este inicio de bloque. Queríamos iniciar con eso porque queremos también hablar de esto que tiene que ver con nosotros, con las universidades nacionales, porque así se votó ayer en la Cámara de Diputados esta cuestión. Si te parece, Marcos, veamos la imagen únicamente y vayamos a la placa de cómo votaron los diputados de Córdoba el financiamiento universitario. Me parece interesante. Ahí está. Vamos. Ahí lo estamos compartiendo en imágenes. En la votación, la gente festejando, los diputados festejando un proyecto de un amplio acompañamiento de la comunidad universitaria. Vamos a ver las placas, si le parece, señor director, de cómo votaron los diputados de esta provincia, porque Venela Vico, la diputada... Para aclarar el sentido del voto. Bueno, ahí tiene audio, pero bueno, lo subimos si quieren, ¿eh? ¿Lo subimos o lo comentás arriba? Decidilo. Como quieran. Bueno, se votó con un gran acompañamiento. Hubo incluso cruces dentro de los bloques, algunas perlitas de las que vamos a hablar en un ratito nada más. Le pido al señor director ver las placas de cómo votaron los diputados cordobeses para poder contarle a nuestra audiencia. Tenemos 18 diputados en Córdoba, Héctor. Belén Vico, del PRO Libertad Avanza, ha estado ausente ayer en la sesión. Pero ahí, como vemos, ¿quiénes votaron a favor? Yo quiero aclarar esto. Sí. Los diputados que figuran allí, están con el nombre de bloque que hoy integran. Muchos, Héctor, en esta campaña electoral están en otra fuerza política. Agos Carreño, de Encuentro Federal, hoy es candidato del PRO, por ejemplo, a diputado nacional. Pero Agos Carreño votó a favor. Héctor Baldassi, que es diputado por el PRO, hoy ya está fuera del PRO siendo candidato. Gabriel Robin de Coin votó a favor, la riotercerense. Juan Brugue, de Encuentro Federal, un hombre del gobierno provincial, votó a favor de la ley. Soledad Carrizo, de la UCR. Pablo Carro, de Unión por la Patria. Natalia de la Sota, de Encuentro Federal.
Rodrigo de Loredo, Gabriela Beatriz Esteves de Unión por la Patria también votó a favor, como lo hizo Ignacio García Aresca y como lo hizo Carlos Gutiérrez. Pero te tengo quienes votaron en contra de las universidades nacionales, muchos de ellos incluso con pasado en universidades nacionales, pero vamos a ver quiénes son. Claro, están los referentes de la Libertad Avanza en Córdoba, Gabriel Bonoroni, María Cecilia Ibáñez, también Luis Picat, que es un hombre que se fue del radicalismo para pasar a estar dentro de las filas de la Libertad Avanza sin estarlo, formando este bloque de la Liga del Interior. María Celeste Ponce, de la Libertad Avanza, también votando en contra del financiamiento universitario. Y Laura Rodríguez Machado, que es diputada del PRO, pero que ya integra la lista de candidatas a diputadas por la Libertad Avanza en esta elección, también votando en contra del financiamiento universitario en el día de ayer, dándole la espalda a las universidades nacionales. Y te traje dos perlitas. Una que se viralizó mucho. Viste que se le dice a algunos diputados que son radicales con peluca. Sí. Bueno, ayer no fue radical, pero pasaba esto. Vamos a ver la imagen de este diputado que... son imágenes tomadas con celular porque eso no salió en la transmisión oficial, pero cuando explicó el ejercicio de su voto... Tiene la cabecera muy larga, esa lo identifiqué. Sí, cuando explicó el ejercicio de su voto, se puso la peluca, sí. Eso causó algunas gracias en el lugar de este... diputado del sur del país. Pero te traje otra perlita, Héctor, que poco se ha hablado y que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho, que es la cuestión de la rosca política. ¿Por qué? Porque ayer había dificultades. De hecho, en horas tempranas, los trascendidos eran que iba a salir el veto a la cuestión que tiene que ver con emergencia pediátrica, pero no así el veto que tiene que ver con universidades nacionales. Entonces hubo un trabajo ahí mancomunado, se tuvo que votar eso en el Pleno, de que se voten las dos cuestiones al mismo tiempo. Pero además había que conseguir el quórum. Y hay una estrategia que ya le conocemos al presidente de la Cámara, que es Martín Menem, que es muchas veces cuando está el quórum, si medio no conviene, evitar un ratito a ver si se levanta el quórum. Ayer ocurrió esta particularidad de la que poco registro hay porque no salió en la transmisión oficial, pero que vamos a ver cómo la vicepresidenta primera de la Cámara, que es Cecilia Moró, que presidió esa Cámara hace un tiempo atrás y que es una gran presidenta de la Cámara, como en otros partidos podemos ir a Emilio Monzó, son hombres del parlamentarismo en la Argentina. Manejo político. Y de mucho manejo político. Se dio cuenta de algo. Estaban 129 diputados. El presidente Menem estaba detrás de las cortinas de su asiento y no salía a sentarse en la banca para iniciar la sesión. Sí. Entonces hizo esto. Vamos a ver la imagen de cómo corre de su banca la diputada Cecilia Moró, haciendo uso de lo que vale. No estaba el presidente de la Cámara, le corresponde a ella. Entonces corre. Mirá de rojo ahí. De rojo, claro, ahí está. Ahí va corriendo, la aplauden los diputados porque se dan cuenta. Ahí está buscando lugar que... ¿Menem qué fue? ¿Fue al baño? Menem estaba, dicen, en un trascendido leí hoy, no sé, no lo puedo chequear yo, que se fue a comer un sándwich, dijo un diputado del PRO. Está bien, por ahí estaba. Y ahí se sienta, y fíjese que cuando se sienta entró Menem. Ahí estaba, entró Menem porque estaba atrás de la cortina poniéndose el saco. Ella se sentó y tenemos la otra imagen. Si no se sentaba, algunos podían especular que tardaba una hora comiendo un sándwich. Claro. Digo. Y se pasaba el tiempo y algunos se podían levantar. Y en otro video que tenemos, Héctor, ahí lo vemos como Cecilia Moró, en esa imagen, ya esto es lo de la transmisión oficial. Al piste perdiste. Inicia la sesión y así se consiguió esta sesión histórica ayer en la Cámara de Diputados. Ahí está, ¿ve? Y ahí, como lo vemos, entra Menem detrás de ella. Ahí está el quórum y comenzó la sesión. Pero ese revés que tuvo ayer el Gobierno Nacional con estas dos leyes que había vetado y que ahora van a pasar al Senado de la Nación después de que se consiguieron ampliamente los 2/3 de los presentes en la Cámara Baja, hoy tuvo un capítulo 2, si se quiere. Porque en el Senado, en el que el 2 de octubre van a llegar estas leyes ayer nuevamente ratificadas por los diputados, porque recordemos que tiene que pasar entre 7 y 10 días hábiles, dan hacia el 2 de octubre, hoy se debatió la ley de los gobernadores, esta ley que vienen viendo los gobernadores, que ya había salido, que ya vetó el presidente de la Nación y que tiene que ver con los fondos del Tesoro Nacional. El Senado, que es el cuerpo legislativo de este país que representa a los gobiernos de las provincias, hoy le volvió a dar un revés al gobierno nacional. Mucha diferencia. Por mucha diferencia, Héctor. 59 votos de los presentes salieron, creo que tenemos ahí el momento de la votación para verlo también, lo vemos, lo comentamos arriba, estamos viendo algunas imágenes de lo que fue, una sesión que luego tuvo otras leyes, algunas que tienen que ver incluso con cuestiones de salud muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que es la ley Facundo, se conoce de esa manera, que tiene que ver con la mala praxis de la salud, que solo salió con un voto negativo, que fue de la senadora de
esta provincia, Carmen Álvarez Rivero, que parece que todo vota negativo, no le deben dar el botoncito del positivo. Tenemos el momento de la votación para verlo, pero también contarte, Héctor, que en esta cuestión que pasó hoy a la tarde en el Senado de la Nación, amplio triunfo del arco opositor, muy ampliado, ¿no? El presidente anoche tuiteando y hoy a la mañana tuiteando también sobre, decía cucas, anticucas, todos juntos, pero hoy el kirchnerismo o Unión por la Paz tiene, ahí está el tuit de Milei, 34 bancas. Bueno, fue ampliamente el acompañamiento. Decir, Héctor, que Luis Juez y la senadora Carmen Álvarez Rivero... Es casi un trabalengua. Pero más allá de esto y de lo que dijo también el ministro de Economía Caputo con respecto a que están yendo en contra del presidente. No, la gente, a ver, se está votando a favor de la gente. Es una interpretación totalmente errónea la que hace el ministro de Economía. Totalmente donde se la mire. Se está votando con sentido común. Esto es lo que está pasando, no con billetera en mano. Veremos qué dice. Hasta hace un rato estaba confirmado, porque hoy iba a ir al streaming casi oficial del Ministerio de Economía, el ministro de Economía, esta noche a dar una entrevista. Ajá. Veremos si eso se da y si hay alguna declaración del ministro. En un día bastante caliente en cuanto a materia económica en este país, que parece que las declaraciones las dan en el streaming, donde está el equipo económico, de hecho, haciendo un programa ahí en Carajo. Pero particularmente esto que decís, Héctor, hay algo que dijimos al arranque de la semana. Muchas de estas leyes de las que estamos hablando tienen que ver con un país que no tiene una ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque acá son los gobiernos provinciales diciendo, necesitamos que los fondos coparticipables se coparticipen equitativamente. Sí. Hablamos de emergencia en muchas materias, entre ellas la universitaria, no hay presupuestos definidos. Esperemos que el del próximo año pueda ser debatido. Lo que ha presentado el gobierno, la verdad que queda muy lejos. Ahora, dos de cal y una de arena puedo decirse porque teniendo en cuenta la ley pediátrica y la ley universitaria tiene todas las posibilidades porque va de diputados al Senado. Otra realidad totalmente distinta es ahora, se sacó mucha diferencia en el Senado porque los que votas son de las provincias y cada uno ejercía el derecho de la plata que necesitan las provincias para subsistir, y lo que dicen que en diputados sería otra historia. Y sería otra historia y ahí es más difícil. Es más difícil, por eso también se arranca por Senado, que es la Cámara de Origen igual de este proyecto, pero es más difícil. Decir que el senador Juez y la senadora Carmen Álvarez Rivero son los dos de los que votaron en contra hoy, y la senadora Alejandra Vigo, cercana al gobierno de esta provincia, votó a favor de esta ley. Fue un día también, Héctor, el de hoy, de amplia actividad legislativa. Porque hoy en el Consejo Deliberante tenemos algunas imágenes para compartir. Nos venimos a Villa María. Deliberante, sí, nos venimos aquí. Se aprobaron dos cuestiones de las que habíamos hablado hace algunos días, Héctor, que tienen que ver con tratadas en la última audiencia pública. La primera de ellas tiene que ver con el nuevo ente que va a aglutinar los distintos espacios del transporte. Para entender esto hay que irnos al DNU 7023, aquel que puso en marcha casi el gobierno de Javier Milei, que se fueron adaptando los gobiernos provinciales porque cambia la composición de las empresas del Estado. Cuando inició el año legislativo, el intendente Eduardo Castelo dijo, vamos a renovar y vamos a transformar los entes. El primero que llegó al Consejo Deliberante es este nuevo ente de transporte, que junta a lo que hoy es la terminal de ómnibus, que ya va a dejar de ser una sociedad de economía mixta, al ENTUPSE. También tiene la competencia sobre taxis, sobre transporte de aplicación de pasajeros, y además tiene la aplicación de ejercer como el espacio municipal que regula en esa materia, y la vemos a la concejal Irusta, que fue quien, la defensora del proyecto, también al transporte aéreo implementa las acciones hacia adelante de lo que puede llegar a ser el transporte ferroviario local. Si en algún momento hay un tren que pertenezca a solo un tramo local, va a estar así. Son 6 puntos de transporte y se le puede sumar los trenes en el caso de... sí, en el caso de... todo concentrado. Todo concentrado en un mismo lugar. Ajá. Eso va a tener un directorio, va a ser integrado por el municipio, va a tener incluso integrantes de la oposición y va a tener la figura del síndico. Hay un presidente, un vicepresidente y un vocal. ¿Salió por mayoría o por...? Salió por unanimidad en general, con, en particular, algunos artículos en los que votó en contra Manuel Sosa. Pero el otro proyecto, teníamos ahí la palabra, lo podemos ir en detalle en estos días, de la concejal Irusta, para llegar con los tiempos, porque tenemos dos móviles en el día de hoy. Bien. Pero otro de los proyectos que salió hoy, y creo que esto también transforma la vida, porque es el transporte de la ciudad, pero le va de lleno al vecino, es lo que tiene que ver con el aumento del agua. Del que habíamos hablado, del que hubo en la última
audiencia pública varias quejas al respecto y que finalmente en el día de hoy salió el aumento del agua. Estas imágenes ahí está. Ahí está. Tenemos el aumento del agua. 10% de septiembre. Vos me decís, Héctor, ¿estamos en septiembre? Sí. Cuando llegue la factura de octubre, sobre septiembre, este 10 lo vamos a ver. 9% en noviembre y 9,95% en enero de 2026. Esto salió aprobado, Héctor, por mayoría del oficialismo y acompañado por dos concejales que muchas veces votan con el oficialismo, que son la concejal Evelyn Acevedo y la concejal Natalia González. Bueno, casi un 30%. Hay que ver y vincular. Yo no tengo en claro, por ahí lo vamos a desarrollar mañana, porque como decís vos, el tiempo nos corre, pero esto es muy importante porque es un aumento relevante del agua. Si lo atamos a lo que es lo inflacionario, estamos muy lejos, porque estamos hablando de una inflación promedio hoy en el orden de los 2 puntos y estamos hablando de, en los próximos meses, un aumento de, en promedio, 10%. Pero hay que ver y retrotraerse a cuándo fue el último aumento. No lo tengo en claro. Fue de la mitad de 2024 para atrás. O sea, ahí van pasado un par de meses. Quizás con eso tenga que ver el retroactivo. Pero bueno, mañana vamos a ver al detalle y cómo quedan los números. Porque recordemos que el servicio de agua en Villa María se divide en dos. En aquel que tiene un medidor y el que tiene una suma fija porque no tiene medidor. La cooperativa, después de algunas cuestiones, se comprometió... ¿Era esto lo que habían pedido o habían pedido un 40? No me acuerdo. No, era esto, exacto lo que habían pedido. Bueno. Es exacto lo que se presentó, se aprobó en primera lectura. Con ese 9,95, que la verdad es casi 10, pero es 9,95. La cooperativa se comprometió a una ejecución de obras a partir de ahora, con estos aumentos, tras algunos pedidos que se hicieron en el recinto del Consejo Deliberante. Lo cierto es que en octubre, cuando lleguen las boletas del agua, ya van a llegar con el aumento. El cimbronazo es grande, digamos, a 10% promedio, parece más o menos, eso, de acá a 3 meses. 10, 9 y 9,85. 9,95 en enero a verse en la factura de febrero. Para febrero tendremos prácticamente un 30%, es un número grande. ¿Se puede explicar? Mañana entramos en el detalle y nos tiramos para atrás cuándo fue el último aumento y podemos hacer alguna comparación. En 2024, pero no quiero está bien, total, mañana vamos a tener tiempo para hacerlo, pero es un aumento importante. Sí, es un aumento importante. Gaby, ¿la seguimos mañana? Mañana, dale. Vamos a buscar la pausa.